Hola alumnos, ¿cómo están? Estamos con este otro nuevo video para hablar sobre las conjugaciones. Anteriormente vimos la conjugación del verbo luo, que significa desatar, desamarrar, ¿verdad? En el cual nosotros le juntábamos el paradigma de conjugación y listo. También vimos los verbos en contractos en épsilon, ¿verdad? Y que le pasaban cosas, ¿ya? Se contraían y había una regla de contracción. Bueno, seguimos con esa clase de verbos, ahora no en épsilon, porque ya los vimos, sino que vamos a ver los verbos contractos en alfa, ¿ya? Y la idea es muy parecida. Vamos a conjugar el verbo timao. Ahí vamos a escribir el verbo timao. Nosotros lo vamos a encontrar así en el diccionario, ¿ya? Pero con la contracción a esto le va a pasar algo, ¿ya? El verbo timao significa honrar. Esta es una repetición ya viendo la conjugación en forma manual para que ustedes logren entender un poquito mejor, pero ya lo vimos esto en la presentación, ¿verdad? Vamos a ver cómo se conjuga el verbo timao. ¿Ya? Ustedes tienen que sacar sus fichas, donde está el paradigma de conjugación, y como ustedes ya saben, yo me lo sé, ¿ya? Así es que yo no tengo problemas de usar la ficha. Bueno, de a poco. Entonces vamos a conjugar, ¿verdad? La primera, la segunda, la tercera persona del singular, y después la primera, la segunda y la tercera persona del plural, ¿ya? Ya tenemos nuestra palabra raíz, ¿verdad? Y ahora tenemos que escribirla, tima, y después tenemos que adjuntarle, ¿verdad? Por cada una de ellas el paradigma de conjugación, que ustedes los tienen en su ficha, pero que yo ya me lo sé, ¿ya? Y entonces ese paradigma es omega, eis, ei, omen, ete, usi, ¿ya? Así es. Y recordemos que la nu va entre paréntesis porque va a caer en caso que la palabra que le siga sea una palabra que comience con la consonante, con cualquier consonante, ¿ya? Muy bien. Esto lo vamos a repetir, la palabra raíz, pero quiero, en vez de repetirla toda, ando con pereza hoy día. No. Quiero llamar la atención sobre precisamente la alfa, que es lo que nosotros vamos a ver. Nosotros estamos viendo los verbos contractos en alfa, ¿ya? Y existen reglas de contracción que nosotros estamos estudiando poco a poco. ¿Se acuerdan que vimos las otras reglas de contracción? Que era cuando una épsilon se encuentra con una omega, se transforma en una omega. Cuando la épsilon se encuentra con otra épsilon, se transforma en una ei, en un diptongo. Cuando la épsilon se encuentra con el diptongo ei, queda como ei. Cuando la épsilon se junta con una omicron, se transforma en el diptongo u. Y cuando una épsilon se encuentra con el diptongo u, se queda como u, ¿ya? Entonces aquí, para los verbos contractos en alfa, hay otras reglas de contracción, ¿ya? Y que no las podemos deducir, tenemos que aprenderlas. Entonces, cuando una alfa se encuentra con una omega, se queda como omega, o sea, omega mata a alfa, ¿ya? Cuando una alfa se encuentra con un diptongo, se va a transformar, y esto es bien bonito, en una alfa con la iota suscrita. ¿Por qué? Porque las vocales alargadas, en este caso la alfa, no va a ser, no va a quedar la iota ahí al lado, sino que se va a suscribir. Va a quedar aquí abajo, como una marca de que hubo antes ahí una iota. Ya, no se pronuncia, muy bien. Entonces, y va a ser un distintivo también cuando veamos que tiene una iota suscrita, una alfa, de que es un verbo, y precisamente uno de estos dos, ya, porque este también va con el diptongo. Ya, cuando una alfa se encuentra con una omicron, se va a transformar en una omega. Cuando una alfa se encuentra con una épsilon, se va a transformar en la alfa. Entonces la alfa mata a épsilon, ¿ya? Y cuando una alfa se encuentra con el diptongo u, se va a transformar en una omega, ¿ya? Entonces aquí hay algo que es como un patrón de que casi todo se transforma en omega, ¿ya? Y la omega es una O alargada.
Muy bien, entonces vamos a ver ahí cómo quedan las palabras, cómo quedan después de estar conjugadas. Tima o se va a transformar en timo, ¿ya? Voy a poner los acentos. Nosotros no vemos en ninguno de estos cursos reglas de acento. Tal vez en un griego futuro, griego 20, griego 30, vamos a ver las reglas de acentuación. Pero la verdad es que no nos vamos a detener en ellas, ¿ya? Cuando la palabra, aquí la voy a colocar, ¿ya? Tima se conjuga, va a quedar, recuerden, alfa con el difongo, con una alfa con una iota suscrita. Ma, ahí está, y la sigma. Después lo mismo, tengo la palabra, la raíz, y va a quedar como tima, ¿ya? Ahora en los plurales, tima más omen, recuerden, alfa más omicron es omega. Timomen. La transformación no implica que lo que sigue después se obvie, no. Hay que escribirlo también, ¿ya? Esto porque uno tiene una mente muy creativa cuando es alumno, ¿ya? Y entonces A con E muere la epsilon, por lo tanto es tima T y ti mo sí, ¿ya? En todos el acento para esta palabra es circunflejo, ¿ya? Entonces vamos a leerlo. Timo, timas, timar, timomen, timate, timo, sí, ¿ya? Y esta es la conjugación, ¿por qué? Porque tenemos estas reglas de contracción. Y a estos verbos se les va a llamar los verbos contractos en alfa, ¿ya? Y el significado es honrar. Entonces, yo honro, tú honras, él honra, nosotros honramos, ustedes honran, ellos honran o ellas honran, ¿ya? Dios les bendiga.